والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sobre su familia y sus compañeros los sahaba, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, barakallahu fikum. Regresamos, alhamdulillah, a la clase de el estudio del libro Fadl al-Islam, la excelencia del Islam o la virtud del Islam, escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Y estudiando este libro estamos usando la explicación de nuestro Sheikh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Alhamdulillah, llegamos al siguiente capítulo, lo que se llama o es nombrado Bab ma ja an Allah ihtajaza at-tawba an sahib al-bid'ah. El capítulo de lo que es reportado de que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el arrepentimiento, el tauba de la persona de innovación, ¿no? Que Allah detiene de aceptar, o sea, no lo acepta, ¿no? El arrepentimiento, la tauba, el tauba de la persona de innovación. Y Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, espero que sí me pueden escuchar, Juan. Acá unos vecinos tienen un perrito así nuevo o algo así, está haciendo muchísimo ruido. Espero que sí me pueden escuchar. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dice: هذا مروي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومن مراسيل الحسن، es decir, Hasan al-Basri, que esta, o sea, el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, acerca del tema del título del capítulo, es un hadith reportado por o narrado por Anas ibn Malik, un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y también hay narraciones que son marasil, es decir, el hadith o la narración es mursal de Hasan al-Basri. Mursal quiere decir que un tabi'i lo ha dicho, ¿no? Que un tabi'i lo ha narrado, y este tabi'i es al-Hasan al-Basri, ¿no? O que es mursal, que es un dicho, yani, que no regresa al profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta cadena la cadena específica de transmisión es mursal, es decir, que no llega hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam, no llega hasta el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, en esa narración, con esa cadena, no se dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, pero es el último que llega a la cadena, el último que llega en la cadena. En este caso son varias narraciones que al-Hasan al-Basri narró sobre este tema. Entonces es lo que menciona aquí Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, y Sheikh al-Fawzan comenta sobre esto y dice sobre el título, dice: esto es una aclaración igual de que la bid'a es peor que el pecado mayor, como hemos mencionado en los pasados
en las pasadas clases, en el pasado capítulo que tomamos. Y dice el Sheikh que es de diferentes aspectos que la persona de innovación no tiene el éxito de que Allah subhanahu wa ta'ala acepte su arrepentimiento, ¿no? O no tiene el éxito de arrepentirse. No es solamente que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta su arrepentimiento, pero no tiene el éxito de arrepentirse. O sea, y dice el Sheikh, porque sigue con su bid'ah. Y esto es general, dice el Sheikh, y es la mayoría de los casos es de que la gente de bid'ah no se arrepiente y no regresa a lo correcto, no regresa a la sunnah. ¿No? Y dice el Sheikh, لأنه يراه أنه على الحق, porque él ve de que él está sobre la verdad, o sea, no ve una razón para arrepentirse, eso no llega a su mente. وأنه مصيب, y que él es correcto en lo que dice o cree o hace. ¿No? وأن ما عمله من الدين, y lo que él hace de sus acciones pues es del din. وأنه خير, y lo que él hace pues es bueno. فلا يفكر أن يترك البدع, entonces él no piensa en dejar esa acción que es innovación. ¿No? Al contrario, el pecador que ha caído en un pecado mayor, dice, él sabe y reconoce que él está mal y que él opone los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y hasta teme que Allah lo va a castigar, ¿no? Entonces el pecador puede ser que regresa y se arrepiente, teme a Allah subhanahu wa ta'ala, algo lo hace recordar a Allah y teme a Allah subhanahu wa ta'ala y regresa, se arrepiente de su pecado y se siente mal por hacerlo. Entonces se arrepiente a Allah subhanahu wa ta'ala. Al contrario, el innovador, la persona de innovación, él no muestra nada de arrepentimiento ni se siente mal por lo que hace, porque él piensa lo que hace es bueno, ¿no? Es más, dice el Sheikh, no se siente mal, pero se siente feliz con su bid'ah. Y hasta llama a la gente a su bid'ah. Entonces dice el Sheikh, فَهَذَا مِن مَسَاوِ الْبِدْعَ. Esto es de las cosas malas del bid'ah. Que la persona de innovación cae en la bid'ah y llama a esa bid'ah. ¿No? Esto es de las cosas o peores cosas de la vida. No solo que esa acción no es aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala, pero que no sale de esa acción o creencia porque piensa que es algo bueno. Entonces no tiene el éxito de arrepentirse de ello, y ese es el sentido de este capítulo, de que la persona no tiene éxito de reconocer que se necesita arrepentir, ¿no? Porque piensa que está haciendo algo bueno, como por ejemplo a la gente de la Sunna no le pasa por la cabeza, por la mente, de que tiene que arrepentirse porque da caridad, o porque establece tauhid, o porque llama a la gente a la Sunna, o porque estudia el conocimiento de la creencia y los conceptos de imán, tauhid, sunnah y todo eso. No se va a arrepentir de eso, porque sabe que eso es lo correcto y es obligatorio. Entonces, igual esta persona del bid'ah no le llega ese éxito de arrepentirse porque piensa que está en lo correcto. Y dice al opuesto, al contrario de la persona que cae en un pecado grande, dice, la mayoría de la gente que cae en pecados se arrepienten. Los musulmanes, los creyentes, la mayoría, no todos, pero la mayoría de la gente que cae en pecado, inshallah, pronto o después, se arrepienten de ese pecado porque reconocen que es algo malo.
entonces se arrepiente. Entonces, en este sentido también, dice Sheikh al-Fawzan, hafidhullah, de que la innovación es peor que el pecado grande. Porque por lo menos el pecado grande, la persona se arrepiente de eso. Y Allah acepta, si es sincera la persona, acepta su arrepentimiento. Pero la persona de innovación, la persona de bid'ah, ni siquiera le llega a la mente de que él necesita arrepentirse, ¿no? Entonces, por eso la bid'ah, la innovación es peor que el pecado mayor. No. Y cerca de lo que dice Sheikh al-Fawzan, cerca de lo que dijo Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah de esta narración que está reportada por Anas ibn Malik, es la narración del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: Inna Allah ihtajjaza at-tawba an sahib al-bid'ah. Que por cierto Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el arrepentimiento o detiene el arrepentimiento de el innovador o la persona de bid'ah. Y dice el Sheikh, esta es una narración reportada o narrada del profeta sallallahu alaihi wasallam, de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, y dice el Sheikh, está reportado esta narración, con una narración marfu'a, que la cadena de transmisión que llega o regresa al profeta sallallahu alaihi wasallam, y está reportado en As-Sunnah de Ibn Abi Asim y también Shu'ab al-Iman de al-Bayhaqi. Igualmente las narraciones de al-Hasan al-Basri, que son mursala. Seguimos con el texto de Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, y dice: وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلان ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. Que Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah menciona y dice que Ibn Wadah, un sabio, menciona en su libro se llama Bid'ah o Nahy al-Bid'ah, hay diferentes nombres, Kitab al-Bid'ah o Nahy al-Bid'ah, que es el libro de Bid'ah o el libro de la prohibición de Bid'ah, que ha reportado que narró Ayub, que dijo que llegó un día, وكان عندنا رجل, había entre nosotros un hombre que tenía una opinión, y esa opinión era desviada, y después la abandonó. Y aquí vamos a mencionar que esa opinión en esta narración está hablando de la creencia de los Khawarij, que esta persona estaba con los Khawarij y tenía esa creencia. Entonces, esta persona tenía una creencia y después la abandonó. Y después dice, llegué y fui con Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin era uno de los grandes sabios en esas primeras generaciones, en la segunda generación. Y le dije, ¿cómo te sientes de que fulano ha dejado su creencia? O sea, este Khariji que estaba con los Khawarij ha dejado esa creencia. Después Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala dijo: undur ila madha yatahawul, mira a qué va o en qué se convierte. Deja esa creencia, pero dejó esa creencia para qué otra creencia. Inna akhir al hadith, por cierto, la última parte del hadith es más pesado o más severo que la primera parte. Y
y Muhammad ibn Sirin recitó Yamrukuna min al-Islam, y van a salir del Islam, thumma la ya'uduna ilayh, y no van a regresar a él. No, entonces Muhammad ibn Sirin aquí está mencionando de que la última parte, la ya'uduna ilayh, y no van a regresar a él, es más pesado, más severo que la primera parte, porque es algo grande y algo grandísimo que alguien salga del Islam, pero hay una oportunidad y posibilidad que regrese. Pero aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Thumma la ya'uduna ilayh", y no van a regresar. Entonces esto es más pesado que la primera parte, y por eso Muhammad ibn Sirin mencionó este hadith, porque este hadith se trataba de los Khawarij, que van a seguir con su extremismo, tanto que van a salir del Islam, y después de salir del Islam no van a regresar al Islam. Entonces cuando este hombre le dijo que cuando Ayub le dijo de este hombre que era de los Khawarij, que dejó esa creencia, Muhammad ibn Sirin, siendo sabio y teniendo imán en las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, sí, pero dejó esa creencia y se va a ir a dónde, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que no van a regresar, que van a salir del Islam y no van a regresar. Y esto sabemos, los sabios han mencionado que esto es lo que es general. Claro que hay excepciones, claro que sí hay excepciones, pero generalmente no regresan. Sheikh al-Fawzan menciona, dice, este hombre estaba sobre la bid'a de los Khawarij y la abandonó. Y fasurra alladhi arrahu wa farah. Y quien vio esto, pues se puso contento y feliz que dejó esa vida. Y después quien fue a Muhammad ibn Sirin era Ayub, y dijo, y sabemos que Ayub era uno de los imams grandes de los tabi'in, de la segunda generación, rahimahullah, y dijo, le dio las buenas nuevas de que fulano dejó y abandonó su creencia desviada, ¿no? Pero Muhammad ibn Sirin no se contentó ni se puso feliz por esas noticias. Más bien, dice el Sheikh, mencionó lo que mencionó aquí en esta narración, diciendo, pero mira a qué se va a convertir. Dejó eso atrás, pero se va a qué. ¿En qué se va a convertir? Y eso es porque, dice el Sheikh, لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَارِكِ الْبِدَعِ إِلَى السُنَّةِ, porque no ha dejado la vida para irse a la sunna, pero más bien ha dejado esa bid'a para irse a otra bid'a, dice el Sheikh. Y la bid'a thania. Y esto fue el entendimiento de Muhammad ibn Sirin de eso. ¿Por qué? Dice el Sheikh. Limada, ¿por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo esta narración que recitó a Muhammad ibn Sirin. Yamrukuna min ad-din, thumma la ya'uduna ilayh. ¿No? Van a salir de la religión, después no van a regresar a él. Entonces Muhammad ibn Sirin no tenía esperanza de que esta persona iba a hacer tauba de su vida. Puede ser que dejó esa creencia que era bid'a, pero no tuvo la esperanza que iba a dejar bid'a. Se iba a ir de una bid'a a otra bid'a. Dice el Sheikh aquí, ولكن توقع منه أن يخرج من بدع إلى بدع شرا منها. Pero más bien él tenía la creencia que abandonó una bid'a para irse a otra bid'a peor que la primera. Y por eso mencionó el dicho y el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, yamrukuna min ad-din thumma la ya'uduna ilayh. Van a salir de la religión y después no van a regresar a él. Dice el Sheikh, hada huwa al-ghalib alayh. Y esto es lo que es
la mayoría de los casos, generalmente es lo que ocurre, que la gente no regresa a lo correcto cuando se desvían en la vida, generalmente. Dice, y esto es bien conocido entre la gente de los Khawarij, dice el Sheikh, hoy en día, que puedes advertirle día y noche, dice el Sheikh, de esa vida, advertirle y tratar de enseñarle, pero no va a dejar su vida, dice el Sheikh, no va a dejar su vida. Entonces esto es algo bien conocido entre los Khawarij, que son bien cerrados en su vida, porque oponen fundamentos, porque aunque le des un hadith, una aya, ellos no toman eso porque se aferran a los dichos de su desviados líderes que tienen, sus sabios que ellos tienen, y no aceptan las evidencias. Y piensan que ellos están sobre la verdad, porque ellos también hablan, los Khawarij hablan de Tawhid, y hablan de Corán, y hablan de Sunnah, y hablan de estas cosas. Hasta mencionan sabios de Ahl Sunnah en veces, ¿no? Cuando esos sabios dicen lo que ellos entienden que está acorde de su creencia, ¿no? Pero cambian el entendimiento y usan el entendimiento de ellos basado a lo que sus sabios de ellos dicen, o sus predicadores de ellos dicen, porque en realidad ellos no tienen sabios, los Khawarij. En realidad no tienen ulama al-kibar, como grandes sabios de los grandes sabios. Puede ser que hay un hombre que es predicador que le dicen sheikh, y es alumno de conocimiento, o es predicador, o da khutbas, pero no es de los ulama al-kibar. No, ellos no regresan a los sabios. La metodología de los Khawarij no es regresar al Corán y la Sunnah y el entendimiento de los Sahaba con la guía de los sabios o los imams de la Sunnah. Ellos no regresan a eso. Regresan a su gente desviada. No. Entonces dice el Sheikh, si la persona no reconoce el error o su error, ¿no? Entonces es puesto a prueba con algo más grande, la mayoría de las veces. Y dice, este es el asunto de la innovador o de la gente de bid'ah, ¿no? Y esto fue, dice el Sheikh, وَهَذَا مِنْ فِقْهِ الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أنه لا يتوقع عن الخارج يتوب من البدع. Y esto fue el gran entendimiento del Imam Ibn Sirin, basado a las evidencias, los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, de que no tenía esperanza de que esta persona de los Khawarij iba a arrepentirse de la bid'ah. ¿No? Y dice el Sheikh, ولكن توقع منه أن تذهب إلى بدع أشد. Pero más bien él creyó que esa persona iba a dejar su bid'ah para irse a una bid'ah peor aún. Y eso eso lo tomó del dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que nunca van a regresar al Islam. Cuando salen del Islam nunca van a regresar. Basado al hadith. Dice el Sheikh, فالرسول لا ينطق عن الهوى. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, él no habla de su propio entendimiento o de su propia opinión o de su deseo, ¿no? Pero él habla de revelación que Allah le revela. وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ صلى الله عليه وسلم. Y es completamente, tenemos la certeza de que va a pasar lo que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, y menciona, dice, وَسُئِلَ أحمد ابن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. Y le preguntaron al Imam Ahmed sobre el entendimiento, el significado de esto, de todo lo que mencionamos de esa narración del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que dijo Muhammad ibn Sirin.
Y el Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, mencionó la yuwaffaqu, yani que no tendrá el éxito de arrepentirse. No tendrá el éxito, es decir, la persona de innovación no tendrá el éxito de arrepentirse. Wa'iyadu billah. Y el Sheikh al-Fawzan menciona y dice, el Imam Ahmed ibn Hanbal le preguntaron sobre esta situación y el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, yamrikuna min ad-din thumma la ya'uduna ilayh, que van a salir de la religión y no van a regresar a él. Dice, es decir, que no va a tener el éxito de arrepentirse. Y eso es porque at-tawba significa ruju'. Dice, li'anna at-tawba hiya ruju'. Arrepentimiento significa regresar a Allah, regresar a la verdad, regresar a lo correcto, ¿no? Eso es tauba, ¿no? Una persona no se puede arrepentir y seguir en su error. Eso no es arrepentirse, ¿no? Arrepentirse es abandonar el error y regresar a lo correcto, ¿no? Y por eso dice tab y de raja. Se arrepintió si es que regresó. Taba dice taba o anab. Las dos expresiones. Dice ida raja ana khata. Yani que si es que la persona regresa a lo correcto del error. No, entonces ellos no van a arrepentirse porque no van a regresar. Como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, وَلَمْ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ, no van a regresar a él. No. Y esto es el comentario sobre esto de Sheikh al-Fawzan de este capítulo. Seguimos con el siguiente capítulo, Bab el Sheikh usa para lo que menciona de este capítulo, usa unas ayat del Corán para el capítulo o para empezar su capítulo, y estos ayat es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah el Altísimo dice o dijo, ya ahlul kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wama unzilat at-tawrat wal injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Oh gente del libro, ¿por qué se disputan entre ustedes de Ibrahim, siendo que la Torah y el Injil fueron revelados después de él? ¿Acaso no tienen intelecto o no van a usar su intelecto? Y sigue Allah subhanahu wa ta'ala y dice, ha antum haula hajajtum fima lakum bih ilm فَلِمَا تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ustedes discuten o ustedes discutían o eran de la gente que discutía sobre los asuntos de los que tenían o tienen conocimiento, ¿no? Aún teniendo la revelación entre ustedes, pero ahora discuten sobre lo que no conocen siquiera, o sea, ni siquiera conocen nada, y discuten entre ustedes y tienen disputas. Allah sabe y ustedes no. Y Allah subhanahu wa ta'ala sigue y dice, وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنَّ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ibrahim no fue judío ni cristiano, sino que fue musliman, o fue hanifan musliman, fue aquel que estableció tawhid, y aquel creyente que se sometió a Allah, y no fue jamás de los mushrikin, de la gente de politeísmo, de los politeístas. No. Entonces el Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah empezó su capítulo con estas 3 ayat de Ali Imran,
de la sura de la familia de Imran. Y Sheikh Al-Fawzan menciona sobre esto, estas ayat, y dice, la gente del libro, Ahl al-Kitab, es bien conocido que son los judíos y los cristianos. Y dice, walima da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam los llamó al Islam, a la religión del Islam, y dijo, inni Rasulullah ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, que yo soy el mensajero de Allah a ustedes, a todos ustedes, el mensajero de Allah, aquel que tiene o es el dueño del dominio de los cielos y la tierra. ¿No? Y ellos dijeron, no, la nattaba'ak, no te vamos a seguir. Nosotros estamos sobre el din de Ibrahim. Nosotros estamos sobre la religión de Ibrahim. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala reveló estas ayat, y Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona y dice, inna awla nas bi Ibrahim lilladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. De que, por cierto, los que más, la gente que más merece y está más cerca a Ibrahim son aquellos que lo siguieron, y este profeta, este mensajero, y aquellos que creen en Allah subhanahu wa ta'ala, que creen en él. Wallahu waliyul mu'minin, y Allah es el protector, Allah es el protector de los creyentes. Allah reveló esto sobre ellos cuando ellos dijeron al profeta sallallahu alaihi wasallam, no vamos a aceptar tu religión porque nosotros estamos sobre la religión de Ibrahim. Y Allah reveló estas ayat. Y después también Allah subhanahu wa ta'ala reveló las ayat que menciona Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah, esas 3 ayat que mencionamos sobre Ibrahim alayhi salatu wasalam. Entonces dice el Sheikh, es decir que cada persona que dice que está sobre la religión de Ibrahim, ¿no? La religión de Ibrahim, pues debe estar sobre Tawhid, y debe estar sobre y debe alejarse completamente de Shirk, y llamar a Tawhid y advertir contra el Shirk. Dice el Sheikh, los judíos dicen, Ibrahim era de nosotros, era judío. Los cristianos dicen, Ibrahim era de nosotros, era cristiano. Y dice el Sheikh, ya, subhanallah, subhanallah, ¿cómo es eso? Dice, el Torah y el Injil fueron revelados después de Ibrahim alayhi salatu wasalam, de un tiempo muy largo después, unos años, muchísimos años después de Ibrahim alayhi salatu wasalam, así como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esas ayat que mencionamos. Entonces, ¿cómo puede ser que Ibrahim fue un judío para que los judíos digan que fue judío? O un cristiano para que los cristianos digan que es un cristiano. Esta es una grande mentira, dice el Sheikh, una grande mentira clara. Allah subhanahu wa ta'ala dijo, ya ahl al-kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, wa ma unzilat at-Tawrat wal-Injil illa min ba'dihi. Oh, gente del libro, ¿por qué disputan o por qué disputan entre ustedes sobre Ibrahim? Cuando el Torah y el Injil no fueron revelados excepto después de un tiempo largo después de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿afala taqilun? ¿Acaso no van a usar su intelecto? Lo que están diciendo es ridículo. O sea, ¿cómo están diciendo eso? ¿Cómo puede ser judío Ibrahim si él fue
antes de yani lo que Allah reveló a los judíos, ¿no? Así que dice el Sheikh aquí, esto no lo dice una persona de intelecto, esto es una tontería en realidad, dice el Sheikh, sin tontería en el sentido, no que el Sheikh quiere decir una grosería o nada, pero decir una tontería en que falta el intelecto de la persona que lo dice. Subhanallah. Y dice, ¿cómo puede ser que el que llegó antes, sigue el que viene después? O sea, siglos y siglos después. O sea, no unos años después. El que llegó siglos antes sigue el que llegó siglos después. Dice, esto no es correcto, esto es lo opuesto. El que llegó después sigue, el que llegó después de muchos siglos, sigue el que llegó antes de él por siglos. Dice, entonces Ibrahim no fue un judío, ni fue un cristiano. Los judíos dicen que fue judío, y el Torah fue revelado, el libro del Torah fue revelado después de Ibrahim. Y no es cristiano, porque el Injil también fue revelado a Isa alayhi salatu wasalam después de Ibrahim. No, fahada min ibth. Esta es dice el Sheikh, es una falta de intelecto. Watadlil makshuf, y es un gran desvío claro. ¿No? Es un desvío claro. El Sheikh sigue, dice, Sheikh al-Fawzan Hafidullah dice, walakin kana hanifan, pero Ibrahim fue hanif. ¿Qué es hanif? Lo hemos mencionado varias veces en las clases. El hanif, dice el Sheikh, es primeramente el mukhlis lillah, mukhlisan lillah azza wa jal fi al-ibada. Él es el sincero que solo adora a Allah subhanahu wa ta'ala. No asocia a nadie, ningún asociado con él en adoración. Adora a Allah subhanahu wa ta'ala solo único primeramente. Él es hanif en que se rinde y se somete a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración con tawhid. Y por eso también es muslim, porque se somete a Allah subhanahu wa ta'ala. Es muslim o hanifan musliman, como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, walakin kana hanifan musliman. Pero más bien era hanif muslim, el que solamente adora a Allah, el que establece tawhid, y muslim, el que se rinde y se somete a Allah subhanahu wa ta'ala. Él es muwahid, una persona de tawhid. Entonces, فالإسلام هو التوحيد, dice el Sheikh. El Islam es tawhid. ¿No? وهو الدين جميع الأنبياء, y es la religión de todos los profetas, que es dirigir cada acto de adoración solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Que la ibada, la adoración en todos sus aspectos, ya sea en dicho, creencia o acción, se dirige solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Entonces esto fue el din de todos los profetas, dice el Sheikh, aunque la legislación puede ser que era diferente de profeta o de mensajero a mensajero, y los profetas puede ser que tenían diferentes legislaciones en unas cosas de lo que es halal y haram, hay unas diferencias, dice el Sheikh, la legislación de ese tiempo para ese pueblo en lo que ellos necesitaban por sus condiciones y sus circunstancias o situaciones, ¿no? Que era para la maslaha de ellos, el bien de ellos, ya sea que algo era haram para ellos, que para nosotros es halal, o que algo era halal para ellos en ese tiempo, que para nosotros es haram. No, puede ser que de mensajero a mensajero pueda ver que hay diferentes legislaciones, dice, pero el credo, la creencia, la fe, estos asuntos, todos los profetas y mensajeros de Allah estaban sobre un camino
una metodología y una creencia. No. Dice el Sheikh, فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. Entonces el Islam es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único, sin asociar nada con él en adoración. Nam. Y dice, con lo que él ha legislado en cada tiempo. Nam. فالذين آمنوا بالتوراة, aquellos que creen en el Torah y obraron con la Torah en ese tiempo que ese mensajero o esos profetas predicaban con su gente y llamaban su gente a la legislación del Torah, pues eran musulmanes, dice el Sheikh. Kanu muslimin. Igualmente los cristianos, aquellos que siguieron o creyeron en el Injil y obraron con el Injil, creyeron en el Injil en ese tiempo cuando fue revelado el Injil a Isa alayhi salatu wassalam, siguiendo a ese profeta y mensajero de Allah, pues entonces eran musulmanes en su sentido, significado. Naam. Y aquellos que creyeron y obraron con el Corán, creyeron en el Corán y obraron con él en ese tiempo después de que fue revelado, pues ellos también son musulmanes. Entonces todos siguieron las órdenes y mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala, el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, empezando con el Tawhid. Entonces dice el Sheikh, فَالتَّوْحِيد هُوَ الدِّينِ جَمِيعِ الرُّسُلِ. El Tawhid es la religión de todos los mensajeros. وَالْإِسْلَامُ هُوَ الدِّينِ جَمِيعِ الرُّسُلِ. Y el Islam es la religión de todos los mensajeros y profetas de Allah, alayhim salatu wassalam. Naam. Regresamos al texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y menciona otra aya. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona otra aya y dice: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dice, y quien desgusta la religión de Ibrahim, nadie desgusta la religión de Ibrahim excepto quien safih an-nafsah, que se hace, ¿cómo se dice? Aquí Allah dice, se hace tonto él mismo. El que se hace tonto él mismo. Naam, o el tonto. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. Y Allah dice, y lo escogimos a él, es decir, a Ibrahim en la dunya. Lo escogimos a él, lo elegimos a él. وَإِنَّهُ فِي آخِرَةٍ. Y él en el más allá será de los piadosos. Estará en las filas de los piadosos, en la compañía de los piadosos, en el más allá. Es decir, en el paraíso. Naam, Sheikh al-Fawzan menciona sobre esta aya, dice, es decir, cuando dice وَمَنْ يَرْغَبَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, ¿y quién es el que odia o desgusta la religión de Ibrahim? Es decir, quien abandona esa religión. Naam, abandona esa religión y odia esa religión. Naam, dice el Sheikh, فَالرَّغْبَ عَنْ شَيْءٍ تَرْكَهُ. Quien dice, aquí está usando el significado del lenguaje aquí de la expresión, dice esto, ragba, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, yani yarghabu an, dice yarghab an shay, yani tarkahu. Es decir, esta expresión significa abandonar. Entonces, quien abandona la religión de Ibrahim, nadie abandona la religión de Ibrahim excepto el tonto. Naam, él mismo se hizo tonto. Pero dice lo opuesto, si usas en vez de la palabra an y usas fi, yani raghba fi shay, fa innahu talabahu. Cuando dices raghba fi es que buscas a aquello que te gusta. Entonces, raghba an, desgustar o odiar,
y abandonar, y raghba fi es amar o gustar algo y buscarlo, querer pues, tenerlo. Entonces dice el Sheikh, وَمِلَةَ إِبْرَاهِيم هي توحيد والإخلاص لله عز وجل. Que la religión de Ibrahim es tawhid wal ikhlas, es el monoteísmo y la sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةَ إِبْرَاهِيم إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Y quien o nadie abandona, es decir, el tawhid o el ikhlas para Allah, excepto el tonto. ¿No? Excepto el tonto. Y dice aquí, was-safh huwa, esta palabra que se usa aquí, o que Allah subhanahu wa ta'ala usó para mencionar el tonto, la tontería de dejar la religión de Ibrahim, dice, as-safh huwa, es khifat fil aql, que la persona tiene poco de intelecto. فهو صفيح, esa persona se llama صفيح. ¿No? El safih, aquí es decir que la persona es safih fi nafse, dice el Sheikh, él es tonto en sí mismo. وهو يزعم أنه عاقل, él es tonto en sí mismo, pero él dice que es inteligente. Y puede ser así, y puede ser que es así, dice el Sheikh, que hay una persona que la gente lo reconoce como una persona estudiada, una persona preparada, una persona sabia, una persona que tiene grande sabiduría y experiencia de la vida, y entiende bien los asuntos, dice, pero, dice el Sheikh, وَلَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ صَفِيهٌ, pero en realidad es un tonto. Subhanallah, y vemos eso todo el tiempo. Gente con doble doctorados y experiencia de muchas cosas, y tiene mucha información, lee muchos libros y sabe muchas cosas, detalles y datos de muchas cosas, pero los conceptos sencillos de la creencia de adorar solamente a Allah y no adorar a los ídolos o a los santos o que un hombre es Dios, no puede usar su intelecto en eso. Y en realidad es tonto. Entonces, quien deja, dice el Sheikh, فَالَّذِي يَتْرُكْ مِلَةَ إِبْرَاهِيم صَفِيهٌ. Subhanallah. El Sheikh dice, quien abandona entonces la religión de Ibrahim es un tonto. ¿No? La religión de Ibrahim es ¿qué? التوحيد والإخلاص لله سبحانه. التوحيد والإخلاص لله سبحانه. Tener tawhid, monoteísmo y sinceridad en adoración para Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. No. Y dice el Sheikh aquí, menciona la ayah, وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ, y por cierto lo hemos elegido, es decir, a Ibrahim. Y el Sheikh dice, no, es decir que Allah eligió Ibrahim como mensajero. Lo eligió como predicador para su religión, lo eligió para que todas las naciones lo siguieran a él, alayhi salatu wassalam. No, y dice, fi dunya, en esta vida, wa innahu fil akhirati lamina salihin, y en el más allá estará con los piadosos. Y sigue Allah subhanahu wa ta'ala, después de esta ayah dice, idh qala lahu rabbuhu aslam, y cuando su Señor le dijo a él, es decir a Ibrahim, sométete, aslam, acepta Islam, sométete, qala aslamtu li rabbil alamin, que luego dijo Ibrahim, por cierto me he sometido al Señor de todo el universo. No, entonces dice el Sheikh, Ibrahim alayhi salatu wassalam se sometió con sinceridad en adoración hacia Allah subhanahu wa ta'ala, en el din de Allah azza wa jal. Dice, lillahi subhanahu wa tarki ba'dat al-awthan, y abandonó la adoración de los ídolos y de aquello que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Los quebró y los hizo pedazos, y se alejó y ¿cómo se dice? Se apartó completamente de la gente de shirk,
وحصل له ما حصل من إذا على ذلك, y le cayó y le pasó esas dificultades que le pasó por tomar este camino. Y dice el Sheikh, وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبَّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Y cuando su Señor le dijo, sométete, él dijo, por cierto me he sometido al Señor de todo el universo. Dice el Sheikh, aquí aslam, es decir, que se rindió al Señor, se entregó completamente al Señor. Someterse, es decir, se sometió, se rindió, se entregó completamente a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y su din y todo lo que le revela. وَلَا تَنْقَدْ لِغَيْرِ, y no a otro, y no a otro. No, y no a otro. Subhanallah. Aquí, Juan, déjenme ver esto. Si seguimos, vamos a pasar hasta, sí, no, como 3. Y como nos falta unos 5 minutos más o menos para a la hora, aquí vamos a parar, Juan, barakallahu fikum, porque sigue, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, sigue con explicando el hadith o mencionando más las narraciones de los Khawarij y explicando aquí, el Sheikh explica aquí el peligro de la vida que lleva a la persona de un mal a otro mal o a otra cosa aún peor. No. Así que aquí vamos a parar en esta página o en este lugar. A ver, 1, 2, 3. Sí, nos queda como 6 páginas para terminar el capítulo. Así que sí, vamos a parar aquí, Juan, barakallahu fikum. Y en la próxima clase tomamos estas páginas para terminar el capítulo bi'idhnillahi ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Si hay unas preguntas, Juan barakallahu fikum, que puede ayudar, haré lo posible bi'idhnillah. ¿Hay preguntas, Juan barakallahu fikum? Barakallahu fikum wa hayakum Allah. Entonces me despido de Juan, jazakumullah khairan. Les recuerdo que las clases del fin de semana, sábado y domingo, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, la clase de Hadith el sábado y la clase de las lecciones importantes del libro de Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah el domingo, bi'idhnillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.